Bien, aquí vamos a ver las principales novedades de las normas APA, sexta edición, que es la que se está utilizando actualmente. Para comenzar, tenemos que ver cómo redactar y qué formato vamos a utilizar en los trabajos. Para redactar hay que hacerlo con claridad y precisión y citando las fuentes que se utilizan, es decir, los textos que se utilizan, los libros que se utilizan y entrecomillando las citas. Y cumplir, es necesario que se cumpla con la extensión que se le pide a ustedes en cada trabajo, porque de lo contrario no van a poder subirlo a la plataforma virtual. Porque la plataforma nosotros le indicamos qué extensión le pueda permitir a ustedes subir los trabajos. En el formato tenemos que tener en cuenta que siempre se va a utilizar el formato Times New Roman y el tamaño 12. Los márgenes 2,54 centímetros por todos los lados de la hoja y el interlineado a doble espacio, excepto en las notas a pie de página. La sangría se marca con el tabulador del teclado a 5 espacios. Cuando se deja sangría, porque actualmente la mayoría de los trabajos se le pone una sola justificación. Y el alineado del texto siempre a la izquierda. Bien, ¿cómo citar? Hay dos maneras de citar. La cita textual, que es la cita directa, y la cita parafraseada, que es la cita indirecta. Cuando se cita textualmente, se reproduce exactamente el texto del autor que estamos citando y se indica el apellido, el año y el número de la página. Por ejemplo, al estudiar los resultados y según la opinión de Freire 2003, dos puntos y seguido, entre comillas, todos los participantes y al final se pone el número de la página. Es decir, ahí aparece en 3 puntos suspensivos porque se supone que la cita es más larga. Esta cita cuando se pone entrecomillada en el texto es porque esta cita tiene menos de 40 palabras o 40 palabras. Es decir, si pasa de 40 palabras, vamos a ver cómo es que se cita. Las citas con más de 40 palabras deben redactarse en un párrafo aparte sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen mayor del que estamos acostumbrados a darle al texto completo o de 5 espacios de tabulador alineado a la izquierda, pero más bien hacia la derecha el párrafo. Por ejemplo, en este que tenemos aquí en esta diapositiva, Maquiavelo 2011 en su obra El Príncipe afirma lo siguiente, ponemos 2 puntos y seguido y entonces redactamos lo que esa persona, es decir, Maquiavelo, estaba afirmando que nosotros lo vamos a citar y al final, como ustedes ven, ponemos el número de la página.
Bien, en la cita anterior, que era una cita directa, pero una cita que pasaba de 40 palabras, vimos que esta no se entrecomillaba. Bien, lo mismo pasa con las citas indirectas o llamada paráfrasis, donde el autor del trabajo reproduce con sus propias palabras la idea del autor que está citando. Es decir, que no lo pone entrecomillado, pero sí cita a ese autor. Es decir, por ejemplo, Maquiavelo 2011 en su obra El Príncipe afirma que los hombres, cuando reciben un bien de quien creían que recibirían un mal, se sienten obligados con esa persona hasta el extremo de que el pueblo se vuelve más benévolo, incluso más que si con sus favores lo hubiera conducido al principado, y ahí al final se pone el número de la página. Bien, en la diapositiva anterior pudieron ver que otras formas de citar son las siguientes. Cuando se citan dos autores, por ejemplo, se coloca los dos apellidos. Por ejemplo, Machado y Rodríguez 2015 afirman, o Machado y Rodríguez 2015, página 20, afirman lo siguiente o explican. Cuando se citan 3 o 5 autores, cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se coloca, se escribe et al, que son dos palabritas en latín que significan y otros. Por ejemplo, Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez 2015 aseguran que o explican que en otros momentos los autores encontraron, por ejemplo, Machado et al 2015, pues la página. Cuando se citan 6 o más autores, desde la primera mención se coloca únicamente el apellido del primer autor seguido de las partículas et al, es decir, por ejemplo, Machado y otros. Cuando se cita un autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas, la primera cita se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Por ejemplo, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se pone OPEP, 2016 y luego OPEP 2016. En el caso de las bibliografías o de la bibliografía que se coloca al final de cada texto que nosotros escribimos, de cada artículo, esta bibliografía se va a colocar en orden alfabético y de la siguiente forma: apellido, coma, siglas del nombre, año de publicación entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, ciudad, coma, país, dos puntos y editorial. Ejemplo, estos dos que tenemos aquí. Basat, L, que significa Luis, punto, entre paréntesis, el año en que se publicó el libro, que casi siempre aparece en la parte de atrás o en la contraportada, 1998, cierras paréntesis, punto, el libro rojo de la publicidad, que como es el título se pone en cursiva, punto, Madrid, coma, España, dos puntos, y seguido Espasa Calpe, que es la editorial, punto y aparte. Y vemos aquí que también ponemos el libro que hemos utilizado para realizar estas fichas o
el trabajo. Principales novedades de las normas APA 2019, que fue recuperado porque esto es una cita que se buscó en internet, fue recuperado de otras voces en educación.org /archivos.